En este primer problema tipo examen IB nos piden mostrar que la pendiente de cualquier recta tangente a h de x siempre sea positiva. Debemos entender que esta composición de funciones es equivalente a decir f de g de x. Entonces, h de x va a ser igual a f, pero como f es 1 sobre x al cubo, debe ser 1 no entre x, sino entre g de x, pero esto elevado al cubo. Ahora vamos a decir que h de x es igual 1 entre g de x al cubo, pero g de x es 1 menos 2x. Entonces ponemos 1 menos 2x, todo elevado al cubo. Pero también podemos mejorar la forma para poder derivar de una manera sencilla. Esto es 1 menos 2x, todo elevado al exponente menos 3. Y ya lo tenemos de una manera más simple para poderla trabajar. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que mostremos que la pendiente de cualquier recta tangente a esta función siempre es positiva. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué es? Derivar. Porque sabemos que la derivada modela a cualquier pendiente de cualquier recta tangente a esta curva. Entonces la derivada h' de x va a ser igual a ¿qué? Aquí sí tenemos nuevamente un problema. Si esto fuera x a la menos 3 es fácil, pero vamos a decir que este es un u a la menos 3. Cuando tenemos este u a la menos 3, la derivada va a ser menos 3 multiplicado por 1 menos 2x, que es el u, elevado a la menos 3 menos 1. Pero hemos derivado con respecto a u, y u no es la variable de derivación. Tenemos que volver a derivar a u. Entonces multiplicamos esto por la derivada de u con respecto a x. 1 menos 2x derivado. A esto lo vamos a derivar, pero con respecto a x. Vamos a simplificar entonces nuestra derivada y nos va a quedar que esto es menos 3 multiplicado por 1 menos 2x elevado a la menos 4, todo multiplicado por la derivada de la constante 1 sale 0. La derivada de 2x sale menos 2. Finalmente hacemos una reducción. Nos quedaría 6 por 1 menos 2x elevado a la menos 4. Finalmente, si no queremos el exponente negativo, nos quedaría 6 dividido entre 1 menos 2x elevado a la cuarta. Entonces, esta es h' de x. Este es el modelo funcional de todas las pendientes a esta curva h de x. Hay que mirar aquí que este denominador puede convertirse en un número positivo o en un número negativo. También puede ser 0, pero hay que tener mucho cuidado si se hace 0. No va a existir la pendiente, ¿no? Pero primero veamos el exponente 4. Cualquier número, sea positivo o negativo, elevado a un exponente par, ¿qué sale? Positivo. Entonces, el signo va a ser, arriba sale positivo del más 6. Entre el denominador, sea positivo o negativo elevado a la cuarta, siempre va a ser positivo. Entonces, un positivo entre un positivo, siempre va a ser positivo este signo. La interpretación para poder decir o mostrar de que la pendiente de cualquier recta de esta curva está modelada por esta derivada y por lo tanto, gracias a este exponente par, va a ser siempre positivo. Entonces ahí creo que tenemos demostrado.
Pero les estaba diciendo también que hay que tener cuidado de que este se puede convertir en 0. Eso significa posiblemente que tengamos una recta, una tangente vertical. Entonces 6 entre 0, ahí la pendiente ya no existe. Por eso es que cuando hay 0 acá, la pendiente no va a existir. Pero lo que nos piden es esto nada más. En este problema número 2, tipo examen IB, nos dan la información con respecto a dos valores, 3 y 4, relacionados con las funciones f y g y sus respectivas derivadas. Nos piden hallar la pendiente de una recta tangente a esta composición de funciones cuando x es igual a 3. ¿Qué debemos entender aquí? Que esta función f compuesta con g con respecto a x es igual a f de g de x. Entonces, a esta función lo debemos derivar con la finalidad de hallar la pendiente de una recta tangente a esta función en un punto de abscisa 3. Entonces, derivamos. La notación de Leibniz va a ser una herramienta muy importante para comprender. Lo primero que vamos a hacer aquí es vamos a derivar a esta función f. La función f, al derivarlo, lo vamos a hacer con respecto a la función g. Pero con ello no hemos derivado con respecto a x, porque nos piden la derivada con respecto a x. Entonces volvemos a derivar a g, ¿sí? Volvemos a derivar a g, y esta vez g sí lo vamos a hacer con respecto a x, porque g está en función de x, derivada de x. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. Si nos piden evaluarlo con respecto a 3, tendríamos f de g de 3, su derivada va a ser igual f, la derivada de f con respecto a g de 3, multiplicado por g de 3. Tenemos aquí f' de g de 3, pero ¿cuánto es g de 3? Viendo la tabla, g de 3 vale 4, multiplicado por la derivada de g de 3. Mirando la tabla, la derivada de g de 3, reemplácelo el x por un 3 y g de 3 sería 2. f' de 4, nuevamente viendo la tabla, es 3. Al multiplicarlo por 2, tenemos una respuesta de 6. Esa es la solución a este apartado A de este problema número 2. En el apartado B de nuestro problema, nos piden hallar la pendiente de una recta tangente a esta curva, que tiene como función a esta expresión, evaluada en un punto de abscisa 4. Entonces, para ello, debemos establecer que 1 es igual a decir g de x todo elevado a la menos 2. Luego vamos a derivar a esta función para poder modelar nuestra pendiente. Derivada es igual a derivar a esto. Vamos derivando esta función, pero con respecto a g. Entonces el menos 2 va a pasar a multiplicar y tenemos menos 2 multiplicado por g de x, pero ¿qué exponente va a tener? Menos 2 menos 1, entonces sería menos 3. Pero cuidado, hemos derivado con respecto a una función g. No hemos derivado con respecto a la variable x que nos piden. Entonces vamos a derivar a esta g nuevamente, y esta sí lo vamos a hacer con respecto a x, la derivada de g de x. Con eso ya tenemos nuestro modelo de la pendiente, que podemos evaluarlo en cualquier punto. Pero en este caso, nuestro problema nos pide que lo evaluemos en un valor x igual 4. Entonces ahora nuestra pendiente va a ser igual a ¿qué? A la derivada evaluada en 4.
Esto es igual a menos 2, en este caso es g de 4 elevado a la menos 3 por g' de 4. Entonces, la pendiente que estamos buscando es menos 2. Veamos en la tablita cuánto es g de 4. G de 4 es menos 1 elevado a la menos 3. Y la derivada de g de 4, viéndolo en la tablita, ¿cuánto es? Es igual a 4. Operando, aquí nos sale nuestra pendiente, menos 2, 1, entre menos 1 al cubo, multiplicado por 4. Entonces la pendiente nos sale menos 2, y aquí debe salir menos 1. 1 entre menos 1, menos 1, y este 4. Entonces nos sale aquí nuestra pendiente, menos 2 por menos 1 sale más 2 por 4, 8. Y esa es nuestra respuesta. En este problema número 3 tenemos una función ax cubo más bx. Esta es una función que más o menos puede estar representada así. Aquí tenemos el eje x. Asumimos hay un eje x y por acá más o menos debe estar pasando el eje y. Entonces, cuando x vale 0, aquí hay un punto. En este punto, la pendiente de esta curva, en este punto, esa pendiente vale 3. Eso significa que por aquí debe pasar una recta tangente. Por ahí pasa una recta tangente cuya pendiente es 3. Si nosotros queremos relacionar ese dato de que la pendiente en un punto de 0 es igual a 3, entonces lo primero que tenemos que hacer con nuestra función es derivarla. Entonces, al derivar esta función, f de x es igual a 3a, x disminuye un grado, x cuadrado, más b. Claro, 1 pasa a multiplicar a b, queda b, y x queda a la 1 menos 1, 0, queda b nada más. Entonces, esta derivada modela a la pendiente. Entonces, vamos a decir que nuestra pendiente es igual a f' de 0. Reemplazamos entonces al x, según como nos dan, al x por 0. Entonces, tenemos 3a por 0 al cuadrado más b. Y esta pendiente nos dicen que vale 3. Entonces, al resolver aquí, sacamos una conclusión. Entonces, aquí ya tenemos un valor. Esto se cancela y me queda que b vale 3. Ya encontramos uno de los valores que nos están pidiendo. Por otro lado, tenemos un dato que nos dice la inversa de f, evaluada en 7, es igual a 1. Aquí tenemos un dato implícito que lo debemos descubrir. Esto significa la inversa de la función f con respecto a 7 nos da 1. Ahí hay un dato implícito de la función. Vamos a interpretarlo con un ejemplo y esto nos puede ayudar a resolver el problema. Tenemos un sistema de coordenadas con su eje x y su eje y. Si nosotros tenemos una función, voy a simular más o menos una función así. Esta va a ser una función f y su inversa, ¿por dónde debe estar pasando? ¿Y cuál debe ser su característica? Entonces, vamos a marcar la función identidad. Esta es la función identidad, pasa por el origen. Esta función es y igual a x. La función inversa debe ser simétrica con respecto a esta línea, ¿no? A esta función identidad. Entonces más o menos debe estar pasando por acá. Debe verse acá como si dobláramos un papel, lo retornamos y debe verse más o menos así.
Esta sería la función inversa, f-1. ¿Cómo vamos a entender esta situación? Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Aquí tengo una abscisa A que va a tener una imagen B. Y algo similar debe ocurrir por acá. Aquí tenemos una abscisa B y tiene su respectiva imagen A. Vamos a interpretar en cada una de ellas la relación que tienen estas dos funciones. ¿Qué entendemos en este primer caso? Entendemos que la función f de b es igual a A. Y en este caso, entendemos que la función inversa con respecto a f-1 de A es igual a B. Si me dan un dato, la inversa de f evaluado en A es B, entonces yo puedo concluir que de esto f de b es A. Entonces podemos entender, de aquí tenemos un dato, quiere decir que aquí f de 1 es igual a 7. Y este es un dato que lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces veamos f de 1. ¿Qué pasa con f de 1? F de 1, entonces sería, en vez de x le ponemos 1, este es igual a A por 1 al cubo más B por 1, y esto vale 7. Aquí nos queda A y aquí nos queda B, pero ya sabemos que B vale 3. Le ponemos 3 y esto vale 7. En consecuencia, A es igual a 4. Entonces, ya tenemos la solución, el valor de A y el valor de B. Es muy importante que esta interpretación de las funciones que son inversas lo tengamos en cuenta. Nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Cuando nos dan este tipo de datos, nosotros lo podemos transformar a esta forma y ya tenemos pues un dato explícito que podemos utilizarlo para resolver nuestro problema.